Uno, ok. Buenas tardes a todos. Vamos a orar para comenzar esta tarde. Dios, Señor, te damos muchas gracias por toda la misericordia, la paciencia y el amor que tienes por cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú nunca nos desechas, nunca está en tu corazón dejar de pensar en nosotros, ni de tener la provisión, el amor, la gracia que hay de tu corazón hacia nosotros, a través del Espíritu Santo. Y es por eso, Señor, que confiando en no nuestros méritos, sino solo en tu gracia, te queremos suplicar, Padre, que tú puedas manifestar tu palabra, tu voluntad, esta noche, esta tarde, aquí, en este lugar que nos hemos reunido, y que tú, Señor, tú levantes nuestro corazón, nuestro ánimo, y nos lleves a enamorarnos de ti, Señor, a seguirte por amor, a obedecerte, a seguir tus pasos y andar en tu camino, solo por estar convencidos, Dios, de que tú nos amas, de que tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y aún deseas bendecirnos más abundantemente, Señor, a través de tu amor, de Cristo y del Espíritu Santo. Señor, que esta tarde escuchemos tu voz, Padre, que tú seas el maestro, el guía, el consejero, el que toque nuestro corazón, quita cualquier resistencia, oposición o pensamiento equivocado de parte de nosotros, para que haya total libertad y podamos recibir este mensaje y trascienda, Dios, nos deje vida, nos deje aliento, nos deje llenos de esperanza, y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Ok, bueno, pues nuevamente bienvenidos todos. Y bueno, estamos viendo el estudio de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Hoy sería la tercera palabra, hoy sería, según lo que nos toca, la palabra de afecto. Te vas a impresionar, yo me impresioné mucho. Cómo estando en agonía, en la cruz, en el suplicio, en el martirio de la cruz del Calvario, Él tuvo palabras de amor hacia alguien muy importante en su vida, ¿sí? Entonces, hoy el tema sería la palabra de afecto de Cristo en la cruz del Calvario, ¿ok? Y para esto nos vamos a fundamentar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, y vamos a leer del 26 al 27. Juan 19, del 26 al 27, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer aquí, para poder avanzar rápidamente, vamos a hacer lo siguiente. Esta primera línea, que va a ser la primera línea de batalla, ¿sí? Ahora está tan de moda la guerra. Esta es la primera línea de batalla. Entonces, María, así, van a ir los 4 leyendo, porque sí vamos a leer varios versículos, ¿no? En esta ocasión permítanme hacerlo así, la siguiente semana será la siguiente línea de batalla, ¿ok? Entonces, sí, para que ya ni siquiera les diga, vas, y su nombre es, vas, ¿ok? Juan 19. Sí, Juan 19, 26, 27, ¿ok? Bien, y así sucesivamente. Entonces, luego el que siga y me regresa, ¿ok? Bien. Entonces, Mariana, por favor, ¿quieres leer, por favor? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Bueno, vamos a hacer la ubicación en tiempo y espacio. Jesucristo va a la cruz alrededor de las 9 de la mañana. Y para las 3 de la tarde, o sea, han transcurrido 6 horas, y es durante esas 6 horas que está hablando de una manera como lo hemos visto, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todo esto que hemos visto, ¿verdad? En esta ocasión se da un tiempo para preocuparse por la persona más cercana a él desde su nacimiento, María, su madre, ¿verdad? O sea, él está agonizando, él está atravesado por los clavos y todavía tiene la lucidez, la preocupación y el cargo por la persona que había convivido con él toda su vida, su madre, ¿sí? Y vamos a recordar el origen de esta relación tan hermosa, tan especial.
vamos a ver, aquí está, Lucas 1, del 28 al 29. Vamos a leer y va a ser Tere. Vas a leer los dos, por favor, Tere. Lucas 1, 28 y 29. Ok. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Imagínate, ahí comienza la noticia, la buena nueva, que ella va a ser la encargada de gestar al Hijo de Dios. Esto es increíble, ¿sí? El único, porque decía el profeta: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, el Espíritu Santo ella iba a gestar y el Espíritu Santo iba a engendrar. ¿Sí? O sea, no te compliques la vida, la existencia. La Biblia, la palabra, no se razona de manera lógica a partir de los razonamientos de Dios. Porque, ¿sabes? Hay muchas personas que al día de hoy han hecho hasta escuelas y filosofías de una especie de razonamiento que es absurdo. ¿Y sabes por qué es absurdo? Porque tratan de razonarlo a partir del intelecto humano. Error absoluto, error garrafal. Porque la palabra de Dios, la única forma en que se puede interpretar es de manera espiritual. Si el Espíritu Santo y Dios no te lo enseña y te lo revela, ni tu filosofía, ni tu razonamiento, ni las matemáticas, ni la astrofísica, ni la cibernética te van a ayudar para nada. No es así como se entiende la Biblia. No es a través de cuestionamientos lógicos o de razonamiento. Y te voy a dar el indicio, te voy a dar la referencia que últimamente hemos estado viendo, ya se las había dado, pero con mucho gusto lo vuelvo a citar. ¿Sí? Para entender que tú y yo somos hijos de Dios, es una evidencia reveladora que tú y yo entendemos la palabra a partir de la guía del Espíritu. Si tú y yo podemos entender la Biblia a partir de que el Espíritu Santo te lo enseña y te hace creerlo de esa manera, sin cuestionamientos, sin razonamientos absurdos, entonces, alabado sea Dios, eres hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas. Y acuérdate que es por fe, a través de la fe y para fe. ¿Sí? Esa es la forma como se entienden las cosas. Así es como Dios actúa, así es como Dios quiso actuar en la vida de todos los seres humanos. Simplemente creyendo en que Dios es poderoso, en que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y nada es imposible para Dios. ¿Sí? Y la prueba más exacta de este poder, dice aquí, es en Hebreos 11, ¿sí? Déjame, aquí está. No es donde dice, porque mis pensamientos no son... No, es Hebreos 11. Gracias, nada más déjame indicarla. Aquí está. Aquí está. Es en Hebreos 11:3. ¿Sí? O sea, cualquier cosa que te quieras preguntar, ¿sí? No le pongas razonamiento lógico, porque así no vas a llegar a ningún lado. Te voy a decir cómo debes de entender lo que dice la palabra. Dice aquí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo tratando de razonar que si sí, que si no, que si cómo, ¿verdad? De entrada, déjame decirte algo. Dios es tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque estaba Dios en el pasado y dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Y sabes por qué eran tres? Porque Jesucristo era la sabiduría, era la palabra que luego se encarnaría. Porque el Padre era el soberano, el Señor, el juez de todas las cosas. Y el Espíritu Santo es y será el instrumento que ejecuta la obra de Dios.
¿Sí? Entonces, entre Dios y Jesucristo, cuando Jesucristo se hizo hombre, encarnándose en una virgen, el Espíritu Santo fue el que ejecutó la obra de Dios. Dice la palabra que María se hizo esa pregunta: a ver, ¿cómo me dices que yo voy a hacer, que voy a concebir? Y le dice las palabras que tú y yo lógicamente le diríamos, o cualquier mujer: no conozco varón. O sea, ¿cómo voy a ser preñada? ¿Cómo voy a estar encinta si no conozco varón? Esa era la revelación. Esa era la cosa que definiría que él es el Hijo de Dios. Y le dice, le explica el ángel con mucha paciencia: María, no te preocupes. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Ya, no le busques mangas al chaleco, por favor. No sigas estas filosofías humanas, porque así han surgido infinidad de sectas. Y te voy a decir una con toda claridad: se llaman los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová no creen que Dios es 3 personas. ¿Sí? ¿Te das cuenta qué peligroso es tratar de jugarle al sabio con Dios? Ten mucho cuidado. No llegaríamos a ningún lado. Simplemente es creer lo que dice la palabra. Y a partir de creer lo que dice Dios, obedezcamos lo que dice Dios. Porque también te voy a decirte algo: no es el crédulos, porque los crédulos son tontos. ¿Sí? Así te lo estoy diciendo. No, creemos a partir de lo que Dios dice, de lo que Dios escribió, de lo que Dios estableció para los hombres. Y si Dios lo dice, así fue y así será, ¿verdad? Aquí, desde el principio, ¿qué existía? Nada. ¿Qué había? Nada. No existía ni el tiempo. Y entonces dijo Dios que comience todo. Y esto que vemos, el universo, la creación, los planetas, tu vida, mi vida, nuestro cerebro y hasta los microbios, dijo Dios que se haga, y se hizo. Porque así lo estableció. ¿Sí? En una ocasión, un padre muy preocupado, una niña muy inteligente, con altas calificaciones y un IQ muy alto, y dijo: papá, o sea, Dios es creador, sí. ¿Y a Dios quién lo creó? Pues el padre se puso nervioso, sudó. ¿Qué le contesto a mi hija, no? Va corriendo con el pastor y dice: mira más que pregunta me hizo a mi hija, ¿no? ¿Dios es el creador de todo? Le dije que sí. ¿Y a Dios quién lo creó? Le dijo: a ver, tranquilízate, amigo. Está muy sencillo la respuesta. A Dios no lo... Buenas tardes. Gracias. Bueno, ok. No está mal, me mudo tantito. Muy bien. Sí, ahí está. Creo que no está mal. Ok, ya está. ¿Sí? Entonces, la respuesta era sencilla. O sea, no te preocupes, amigo. La respuesta que le debes dar a tu hija es: a Dios no lo creó nadie. Y eso es todo. Él es el creador. ¿Sí te das cuenta? O sea, hay cosas que es ocioso. Es ocioso tratar de cuestionar a Dios. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que lo que digamos esté fundamentado aquí. Porque la palabra es la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y así fue. Él dijo sí, y es sí. Cuando Él dice no, es no. Si Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Entonces, ese es el principio de la fe, ¿eh? Ahora, te decía, la fe no es absurda. La fe no es de tontos. Porque todo lo que creamos, escucha bien, todo lo que creamos, lo vamos a comprobar. Es más, yo te puedo decir, no nos vayamos a más filosofía o psicología rara, ¿no? Para que tu vida y mi vida cambien, no es preguntarte, ¿cómo le vas a hacer Dios? O sea, ¿cómo vas a llenar mi corazón? ¿Cómo vas a quitar de mí las ataduras, los vicios, los hábitos, la maldad, mi debilidad, mi proclividad a lo que quieras? Cada quien póngale de lo que cada quien sabe. Simplemente créelo. Porque si lo crees y buscas a Dios, Dios tendrá que hacer lo mismo. De la nada te dirá y revelará su poder.
¿Sí? La fe tiene absoluta comprobación de lo que tú crees, fundamentado, insisto y subrayo y enfatizo, de todo lo que está escrito aquí, por la revelación de Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, esto fue lo que María entendió. ¿Para qué me quiebro la cabeza? ¿Para qué? A ver, oye, entonces, no, mira, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios le dice a Adán que de la simiente de la mujer nacería un Salvador que vendría a pagar por todos sus pecados. Fíjate, de la simiente, de la semilla. Dice, ¿qué semilla está hablando? ¿Sí? Pues de la semilla que Dios pondría en el vientre de una mujer, solo que sería el Espíritu Santo, desde luego, para que ese santo ser fuese llamado Hijo del Altísimo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí? Y Dios, acuérdate, Dios solamente tiene un hijo, único, exclusivo e irrepetible la forma en que Jesucristo nació. Solamente virgen fue ella, nadie más. La Virgen concebiría y ella era la persona que Dios había elegido, ¿sí? Entonces, y fíjate, ella misma nos va a mostrar algo impresionante. Su testimonio es precioso, ¿no? Y vamos entrando en materia ya, de 3 momentos. Este primer momento en el cual se enfrenta a algo que suena como raro, como confuso, como difícil de aceptar o de creer, pero ¿sabes? La verdad es que uno dice, es que yo tengo que entenderlo, no es entenderlo, no es tanto el entendimiento, créeme que no. El verdadero problema de cuando dudamos o queremos buscar una aparente respuesta que nos convenza, no es el entendimiento, el fondo es orgullo, necedad y maldad. El que le quiere buscar la comprobación, déjame decirte que sí te lo dije al principio, la comprobación es al final, pero antes tienes que creer. Eso es lo primero. Y segundo, que creas lo que Dios dice, no lo que alguien está contando. Que tú mismo verifiques que lo que estás creyendo está escrito en la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar y transformar nuestras vidas con su justicia. ¿Sí? Esa es la comprobación. Tu vida transformada. ¿Sí? Porque, ¿sabes? Si vamos a ser lógicos, estaríamos descalificados. ¿Por qué nos amó Dios? Si vamos a utilizar la lógica, ¿verdad? Porque no había nada por el cual Dios nos amara. ¿Por qué nos perdonó Dios? ¿Por qué borró en un momento todos nuestros pecados? Las cosas más atroces, vergonzosas, corrompidas y sucias de nuestra vida quedaron lavadas con la sangre de Cristo. ¿Te imaginas si empezamos a cuestionar todo de esa manera? Estaríamos locos. Sería una situación ociosa. ¿Sí? Simplemente es creer, ya lo dije, en lo que Dios dice. Eso fue lo que hizo María. María creyó que lo que el ángel le revelaba y lo que Dios estaba diciendo se cumpliría de manera perfecta. No usó de lógica ni hizo preguntas que revolvieran las cosas. O que aquellas mismas, no que revolvieran las cosas, que ella misma revolvería su razonamiento. No. Entonces, hay palabras hermosas. Y hablemos de estos 3 momentos. Primer momento, la revelación, que ella sería la madre de la humanidad del Hijo de Dios. ¿Sí? Ese es el primer momento de ella, de esta mujer. Pero, ¿sabes? Después de que fue anunciado, aquí está, espérame, ya casi me estaba brincando. Dice que, y entrando el ángel, fue Lucas 1, 28, 29, lo que leímos, ¿de acuerdo? Dice aquí, retomo, que y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. O sea, esta salutación fue más de darle miedo que de darle gozo o paz. Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación? ¿A qué se supone que viene este ángel? ¿Sí? ¿De qué me está hablando? Y le causó muchísima consternación. Porque, ¿sabes? Dijo, ok, lo acepto, fíjate, vámonos otra vez al razonamiento. Dijo, perfecto, un ángel del Señor me está anunciando, dice, como la forma que le dice,
el ángel recuerda que el hijo de David, que un hijo de David, de la descendencia de David, sería el Mesías. Ellos eran descendientes de la casa de David, en forma directa, especialmente ella, ¿sí? Y entonces recuerda la profecía, recuerda las promesas, recuerda todo lo que está escrito en la palabra, las cuales se les enseñaba a los niños y a las niñas judías desde los 12 años. Y entonces empieza a creer, es verdad, el Mesías vendrá, el Mesías nacerá, y se da cuenta que ella es la elegida. Lo más sorprendente, después de estar turbada y no entender del todo, dice, entonces soy yo de quien Dios se ha agradado para hacer esta maravilla, este milagro, esta bendición, ser la madre de la humanidad de Cristo, ¿sí? De la parte humana del Mesías. Eso fue lo que entendió. Pero entonces inmediatamente vino a su mente otra contrariedad. Dijo, pero ¿cómo? Yo lo he entendido y lo he aceptado y lo creo y será un privilegio para mí, pero ¿cómo va a quedar mi reputación delante de todos? Porque esto no es tan sencillo, déjame decirte. Vamos a leer Deuteronomio 22, del 22 al 24. Deuteronomio 22, del 22 al 24. Ok, pasamos la primera decisión de fe. El ángel está hablando y María le cree al ángel. Ok, vienes de parte de Dios, lo creo, lo acepto. Pero vamos a ver qué seguía en esta decisión de obediencia. ¿Ok? El que seguía, por favor. Deuteronomio 22, del 22 al 24. ¿Quién iba por ahí? Agustina, sí. Agustina es ¿El número 22? Deuteronomio 22, 22 al 24. Si fuera sorprendido algún acostado con una mujer atada, dame. Sí, es correcto. Perdón, Es correcto, sí. en el número 22. Sí, es correcto. El 22. Sí, era mamá. Mira, Sí. si fuera sorprendido algún acostado con una mujer atada a su marido, ambos morirán. El hombre se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Hasta el 24. Si hubiera una mujer que hubiese desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los ataré a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearé y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer próxima. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¡Qué fuerte suena esto! Condenado. Esto está fuertísimo. Era causal de morir lapidado dos escenarios. Escenario 1, el adúltero, el que estuviese casado con mujer y fuese sorprendido. Segundo escenario, la virgen desposada. Y tal vez esto suena muy lejos de nuestra realidad, porque ya que yo fui a pedir la mano de mi mujer a la casa de sus padres, llevé un anillo, les dije que me quería casar, le entregué el anillo y todos felices y contentos. Y después me casé, ¿sí? 8 meses después. ¿Pero qué crees? No me sorpresa que no va a revelar nada. Conozco personas de mi generación que entregaron anillos y al final dijeron, ¿sabes qué? Mejor no. Y no se casaron, habiendo entregado anillo de compromiso. ¿Sí? O sea, para que más o menos sigan entendiendo el contexto, Cuando una virgen, una joven virgen se desposaba con un varón, era un compromiso, era la firma prenupcial. O sea, tenía tanto peso y tanta legalidad que simplemente tenía que transcurrir el tiempo. Ya lo había explicado la otra vez. 1, para comprobar la virginidad de la mujer, para comprobar la pureza de quien se estaba comprometiendo. Era un año y los embarazos duran 9 meses, ¿verdad? Entonces, al cabo del año, no se preocupen. Pero también era probar la templanza del varón. No vas a ser mi mujer hasta dentro de un año. Y tendré que honrarte, respetarte, guardarte. Y estamos legalmente comprometidos. Eso se llamaba desposorio.
¿De acuerdo? ¿Te das cuenta el peso que tiene? Trascendental. Entonces imagínate a esta joven judía de la casa de David, virgen, ilusionada y comprometida con otro joven llamado José. Primer razonamiento, más bien, primera decisión, te creo, Ángel Gabriel. Segunda decisión, ¿y si de repente me matan? Porque estaba desposada. Aquí está el causal, aquí está la causa, la acabamos de leer. Si la virgen desposada se encontrara que había fornicado, cuidado, Ahora, lo estuve buscando para decirte con toda seguridad lo que te voy a decir. Cuando los judíos fornicaban, no iban a la muerte. No morían. Incluso solamente a los sacerdotes les exigía, cásate con una virgen, no con alguien que llama el siglo su vida. Estaba en la ley. Nos estamos entendiendo cosas muy fuertes, muy serias, ¿sí? Para contextualizar lo que a ella le podía costar. Porque ella sí era joven, virgen, desposada. Y si se encontraba encinta, la podían matar. Increíble. Yo creo que eso era lo más difícil, Ok, si el ángel dice sí, adelante. ¿Y qué tal que me cuesta la vida? ¿Cómo explico que estoy encinta esperando una criatura del Altísimo? Ahí sí, para que veas. Ella lo creyó. Dios no le engañó. Ella vio al ángel, pero nadie más lo vio. Nadie más lo vio. Y entonces ella diciendo, pues Señor, en tus manos encomiendo mi vida. ¿Te das cuenta cómo desde el principio fue angustioso en un sentido? Fue perturbador en otro sentido. Estuvo de por medio todo. Pero dijo, si Dios está diciendo esto, lo creo. Y finalmente, ¿qué sucedió? Se dio cuenta que iba a ser parte de la honra más grande que una mujer puede recibir. Y serás llamada bienaventurada. Y serás única. ¿Sí? En el entendido, no de que tuvieran dones o capacidades distintas que tuvo que yo, no. En el sentido de su fe, de su obediencia y hasta de su humildad. Se goza y se llena de dicha. Se goza mi alma en el Señor, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Te das cuenta? Por eso esa mujer es grande. Por estas cosas que decidió. Fe, obediencia, y hasta se gozó al obedecer la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Maravillosa su decisión. Es ver su humildad, su sumisión. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Lucas 1:38, por favor. Vámonos. María, Lucas 1:38. Marianita, por favor. Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Increíble. Dice, lo que tú digas. Aquí estoy, hágase tu voluntad. ¿Sí? Su resignación y obediencia es ejemplar. Ahí ella empezó a ser exaltada de parte de Dios. Ahora, son momentos difíciles. Así como Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebranto, ella sería la mujer que, igual que Cristo, también experimentó dolor y angustia en su corazón. Nadie, así como es dichosa y bienaventurada, y bendita será llamada entre las mujeres, porque así es verdad, ¿sí? También otra característica que la distingue es el sufrimiento en su vida, ¿sí? Imagínate el duelo que tuvo cuando al llegar al mesón dijeron, largo de aquí porque no hay lugar para ustedes. ¿Y hay algo más? Pues si quieren el corral, si quieren el establo, pues si quieren, porque no hay más. Y estar en los dolores de parto,
estar con las contracciones y por la premura y la urgencia, es decir, lo que sea, e ir detrás al traspatio del mesón, al establo, al corral, y tener que alumbrar y acostar a su hijo en el comedero de los animales llamado pesebre. Ahí comenzó también la angustia. Ya había nacido el niño y recordó todas las promesas del ángel, pero semanas o meses después, verse atemorizada por la amenaza de Herodes el Grande, que de grande no tenía nada. Yo creo que era el ser más bajo que existía, de ir y querer asesinar a su hijo, a Jesús. Después de esto, la turbación que sintió de salir huyendo hacia Egipto, para que este perverso rey Herodes Idumeo, ¿sí?, falso judío, fuesen librados de su maldad, de su odio homicida. Y te imaginas después verse huyendo o escondiéndose en la tierra de Egipto, una tierra desconocida para ellos, hasta que se cumpliera, como dice la palabra, el día en que Herodes murió. Y habiendo muerto Herodes, regresaron ya no a su casa original, sino tuvieron que refugiarse en la provincia más apartada de Galilea, en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese la profecía que dijo el profeta, y será llamado Nazareno. Era de Nazaret, ¿verdad? Ok, vamos a leer Isaías 53:3, por favor. Dicen, ¿no?, que a mí me dicen que yo tengo muchos rasgos de mi mamá. Si no es que traes la marca Álvarez así por todos lados, ¿no? Sí, seguramente sí. Bueno, pues en este caso, María estaba experimentando muchos sufrimientos desde el momento mismo en que ella aceptó el desafío, en el que ella aceptó ser la sierva obediente al Señor, ¿verdad? Ok, el que seguía era... Sí, por favor. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos en él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Exactamente. Ella estaba compartida. Así como Jesús sería el varón de dolores, menospreciado y desechado, ella estaba sufriendo también. Antes de que todas estas cosas se consumaran, también estaba experimentando parte de lo que Jesús experimentaría. Y, ¿sabes? Cuando ellos presentan a Jesús en el templo, ¿te acuerdas? O sea, la ley establecía en Levítico 12, del 1 al 3, un principio, lo voy a leer yo para que vayamos un poquito más rápido. En Levítico 12, del 1 al 3, la ley estableció lo siguiente. Habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Al 8º día Jesús es presentado delante del templo, delante de Dios, ¿verdad? Y entonces en ese momento pasa algo increíble. Vamos a leer Lucas 2, del 29 al 32. Lucas 2, del 29 al 32. Ok, le tocaba a ti. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo un anciano llamado Simeón, el viejo Simeón. Este hombre piadoso, lleno de fe, lleno de esperanza, el cual un ángel le había revelado, o el Espíritu Santo le había revelado, que él no moriría hasta que viese con sus propios ojos al que sería el Mesías, el Salvador, que redimiría a su pueblo de sus pecados, y a él mismo, por supuesto.
Entonces están en ese momento, en ese octavo día del nacimiento de Jesús, van al templo, está Simeón, los ve y el Espíritu Santo le hace hablar estas cosas. Pero, ¿qué sucede después de que Simeón se goza al ver el cumplimiento de lo que el Espíritu Santo o un ángel le había revelado? Que él no moriría hasta que viese físicamente al Mesías. Vamos a ver lo que pasó en Lucas 2, del 34 al 35. Igualmente, ya que andas por ahí, Lucas 2, del 34 al 35. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dios, qué cosas, ¿no? O sea, ¿te das cuenta cómo hay una especie de dicotomía? El gozo de obedecer, el gozo de creer, un altísimo y grande privilegio, pero junto con esto también un dolor increíble. Y entonces Simeón, como una especie de profeta, ¿verdad? Porque, sí, vamos a decirle un pequeño profeta, porque todo el que hablaba en el nombre de Dios y del Espíritu Santo pues era profeta, ¿verdad? Aunque oficialmente no hay un libro que nos diga que es un profeta, pero sí profetizó. Entendamos la diferencia. Dice algo increíble: una espada te va a atravesar el alma. Simeón entendía y le estaba dando a conocer a María lo que pasaría con ese niño. ¿Es el Hijo de Dios? Sí. ¿Es el santo Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre? Sí. Pero le decía a Simeón, pero recuerda lo que va a pasar con el Mesías. Será desfigurado. Llevará nuestros pecados en la cruz. Bueno, no sabía que era cruz. Sería despedazado, molido, y moriría por nuestros pecados. Eso sí lo sabía. Y Simeón le recuerda inmediatamente. Imagínate la dicha de una mujer viendo a su criatura, ¿verdad? Simeón se gozó con ellos. Se gozó de ver la dicha de María y del padre adoptivo, José. Sin embargo, también le recordó lo que años después sucedería. Sí, es increíble. Hay verdaderos ministerios que no se entienden de otra manera más que a veces en el sufrimiento. Y es el caso especial de ella, ¿eh? Nadie como ella. Jesús, varón de dolores, ella, mujer de quebranto, dolor y sufrimiento. Nadie como ella. ¿Sería un inmenso privilegio? Sí, pero también sería un inmenso duelo que traspasaría su alma, que la dejaría muda y estupefacta, ¿verdad? Pero sabes, aquí me falta definir algo muy importante: duelo, porque ya lo hemos dicho varias veces. ¿Pero qué es el duelo? El duelo es el proceso de adaptación emocional que una persona experimenta ante la pérdida de un trabajo, de un familiar o de una relación sentimental. Ese es el duelo. Es una necesaria adaptación ante la pérdida. Solamente que, dicen los expertos, el duelo puede durar mínimo 6 meses o puede ser llevado hasta un año, año y medio. Pero si después de ese proceso, ese tiempo, donde se tiene que dar el ajuste emocional, no logra salir a la persona adelante, entonces eso se puede considerar ya una patología emocional. ¿Sí? María estaba escuchando que tendría que sufrir duelos terribles, especialmente uno, cuando la espada le traspasara el alma. ¿Sí? Increíblemente, ella es una especie de Job en forma de mujer. Tendría que sufrir, tendría que experimentar duelos terribles y pérdidas. De hecho, desde su nacimiento, ¿no? De hecho, desde verse en el peligro de que muriera a causa de la gestación de este hermoso bebé.
Luego, cuando salen huyendo, cuando no hay lugar para ellos, cuando van a Egipto, cuando regresan, todo el tiempo había sido una especie de sufrimiento. No, especie no, un sufrimiento completo. Pero ella como Job, obedeciendo y obedeciendo, todo el tiempo, ante el dolor, ante el quebranto, ante estas noticias tan desgarradoras que tendrían que padecer, ¿verdad? Ok. Efectivamente, Dios estaba haciendo su obra. Dice la palabra a veces, su obra es extraña, su extraña obra, con fines y propósitos eternos. ¿Sabes? Ya transcurrido el tiempo, Jesús, falta hacer énfasis de un detalle. Es de todos sabidos, o más bien, es de toda claridad el hecho de que antes que Jesucristo comenzara su ministerio público, acuérdate, ¿dónde comienza todo? En unas bodas en Cana, donde él, la víspera de su manifestación, la víspera de que él fuese sumergido en las aguas y ahí públicamente se dijera, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, porque el Mesías está entre nosotros. La víspera, días antes, una semana antes, 2 semanas antes, él acude y es invitado a unas bodas en Caná de Galilea. Y de repente se acabó el vino, ¿verdad? Y entonces María, como, y con todo respeto, como mujer, como mamá, como ama de casa, se preocupa porque se había acabado uno de los insumos necesarios para que la boda se llevara a cabo, ¿verdad? Yo desde que me casé entiendo muy bien esa ansiedad que de repente experimentan las mujeres, ¿verdad? Y entonces corre con Jesús, no tengo vino. Y entonces Jesús dice, ¿perdón? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿De qué forma le contesta, verdad? Déjame decirte que en todos los evangelios, en los 4 evangelios, Jesucristo jamás le dice mamá o madre a María. Nunca. Y cuando nos habla más de la intervención de Jesús y María, es en el Evangelio según San Juan. Y en el estudio sinóptico que se hace de los 4 evangelios, entendemos perfectamente que el Evangelio según San Juan es el que más manifiesta y representa a Jesucristo como Dios, a Jesucristo como Hijo del Altísimo, a Jesucristo como Todopoderoso, como Creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra. ¿Sí? Y todas estas cosas fueron manifestadas para dar testimonio que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, pues para que no hubiese fanatismos anticipados, yo creo que Dios lo conocía muy bien, sabía muy bien la tendencia de los seres humanos, abierta y deliberadamente, jamás le dice madre o mamá, nunca. Increíble, ¿verdad? Le dice mujer. Y esto era correcto. Porque finalmente desde la óptica de Dios, ella también era criatura. Aunque claro, estaba teniendo el privilegio, estaba teniendo la dicha de ser un instrumento único en los planes de Dios. Por eso le llamaba así, de esa manera. Sin embargo, espérame, ya casi me brincaba lo importante. Entendemos perfectamente que ella era viuda, sin duda alguna, y que esta viudez había venido momentos antes de que Jesucristo se manifestara como el Mesías, el Rey de Israel. Antes de eso. ¿Por qué? Por lo que Jesús le dice en esta palabra que estamos estudiando esta tarde-noche. La palabra que le dice a Juan. Aquí está.
Volvamos a Juan 19, 26, 27, por favor. El que seguía, por favor. Sí. ¿Ah, yo? Sí. 19. Sí. Vamos a releer, por favor. Ya vimos. El primero. Uh-huh. Juan 19, 26, 27. Ah, no. Perdón. Uh-huh. Por favor. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente y dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en paz. Vamos entendiendo más la profundidad de estas palabras. Nuevamente, no le llama mamá o madre. Dice mujer, he ahí tu hijo. Entendamos algo. Son muchas cosas que tenemos que entender. Todos los apóstoles de Cristo y sus discípulos, está dicho por el mismo Señor lo había dicho, y de cierto os digo que todos se escandalizaréis de mí esta noche y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Eso Jesús lo profetiza. Y en el momento en que van y lo prenden, todavía Pedro, en su liderazgo natural, en su arrebato natural, en su no, o sea, era un hombre que no se doblaba ante nada. Dijo, pues si todos estos se escandalizan, yo no. Si todos estos son cobardes, yo no. Y utilizando su astucia y su estrategia, va detrás de él y logra engañar a la portera y entra hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Hasta que finalmente llega su hora, donde Cristo le había advertido que también lo negaría. Conocemos la historia, lo niega y se va. Pero a la mañana siguiente de esta tragedia, delante de la cruz, hay 3 personas especiales. Su madre, María. Otra mujer, María Magdalena. ¿Por qué María Magdalena? Sí, a quien le había sacado 7 demonios. A quien la había amado como ningún hombre la había amado. La había aceptado, la veía como un tesoro, pero no con los ojos a través de los cuales todos los hombres la veían, sino con unos ojos de amor, de pureza, de santidad, de redención, de purificación. La rescataba de 7 demonios y de profundas cadenas de corrupción moral. Allí estaba ella, la que más había entendido lo que significaba el perdón de todos los pecados, por más bajos, sucios o inmundos que fueran. Las 3 personas que más habían entendido el amor estaban allí, y su discípulo, el que también más comprendió que el amor de Cristo era para siempre. No era casualidad, estaban presentes y eran las personas más cercanas. Después de la guardia romana, la siguiente línea de cercanía a Jesús a la cruz eran ellos, porque era una concesión que se les otorgaba a los familiares del maldito crucificado. Así decía la ley. Era una concesión especial, como hasta el día de hoy. En la Revolución, a los que iban a fusilar se les permitía que los acompañara la madre y su esposa, y después al paredón. Pues más o menos era así, hace 2000 años. Y entonces, estando ahí los 3 presentes, es cuando empieza este diálogo. Él está flagelado, despedazado, crucificado, clavado con las manos y con los pies. María fue seguramente la primera persona que acarició la frente de ese niño, que tocó las manos,
y llevó de la mano para que caminara. La que algunas noches seguramente veló por él para que durmiera. Pero en ese momento se estaba cumpliendo la profecía de Simeón. Una espada traspasará tu misma alma. Viendo su frente con esta corona de espinas, sus manos horadadas con los clavos, sus pies inmóviles clavadas al madero, pero todavía con el amor y la honra que él le tenía como madre y como el instrumento que había creído para que se llevara a cabo la obra perfecta y eterna de Dios. Y entonces, amándola de esas dos maneras, como madre y como una más de sus criaturas obedientes y fieles, Jesucristo se preocupa y pone en orden la casa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si alguien cumplió este mandamiento fue él. Porque en ese momento, fíjate, aquí me está faltando leer algo importantísimo. Primera de Timoteo 2:5. Ahora sí, libre, y que lo tenga primero. Primera de Timoteo 2:5. Para que no nos confundamos, porque esta escena es como buena parte de la historia de la Biblia, muchas de las cosas que se tergiversan, que se malinterpretan, ¿sí? Y este versículo nos va a dejar bien claro por qué le habló de esta manera a María y por qué le habló de esta manera a Juan, ¿sí? ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo tiene? Julio, por favor. Ay. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por favor, esto no se nos olvide jamás. El único mediador que tenemos para con Dios es Jesucristo. No existe otro mediador o mediadora. No existe. Entonces, aquí este pasaje también se tergiversa y se malinterpreta como que queriéndolo llevar al terreno de la generalidad de la humanidad. Y no, Señor, no tiene esa aplicación. No está diciendo, como algunos lo interpretan de manera incorrecta, que les está entregando a María como si fuera la madre universal de toda la humanidad. No, Señor, no es la madre universal de toda la humanidad. Ni tampoco es la intercesora. No, Señor. Ya lo leímos. La autoridad aquí la tiene la palabra, no lo que la gente se imagine. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? Estaba siendo tan responsable nuestro Señor que antes de partir a su reino, estaba honrando, ya lo dije, amando y respetando el instrumento que Dios había utilizado para cuidarlo desde la cuna. ¿Sí? Y entonces, antes de marchar a la eternidad, pero primero que nada a la muerte, antes de abrazarse a la muerte, pone en orden la casa. Y ahí está la razón por la cual estamos seguros que era viuda. La ley establecía que si una mujer viuda tenía viudez, el hijo primogénito tenía que hacerse responsable de ella, aún y el primogénito estuviese casado. Así decía la ley. Y honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días sobre la tierra. Es decir, es una promesa con bendición para quien lo hace. Y entonces Jesucristo, no evadiendo su responsabilidad, le dice, pero sí, ¿qué es lo que le dice a Juan? Juan, considérala como si fuera tu misma madre. Y Juan, trátala en mi representación como si fuera yo. ¿Sí? Fíjate nada más. ¿En qué tuvo que detenerse a arreglar el último asunto terrenal para no dejar cosas pendientes? Como primogénito se lo encomienda a Juan. ¿Por qué a Juan? Te voy a decir por qué. Porque si alguien conocía el corazón de Jesucristo, era Juan. Y si alguien había cuidado a Jesucristo desde niño, era María. ¿Verdad? Entonces, en un sentido, los dos tenían esas cualidades
prácticamente para complementarse, y el uno el otro ser la madre adoptiva y el otro ser el hijo adoptivo. La madre que adopta, ¿sí? Y el hijo adoptivo, porque sabía perfectamente el amor de Jesucristo, ¿sí? Y por eso no le vuelve a decir nunca más, le dice mamá, le dice, mujer, Él te va a cuidar. Y Juan, cuídala a ella como si fuera tu propia madre. Esto es increíble. Y por eso nos dice que desde esa hora, María ya no quedó viviendo en casa de donde estaba él, con Jesucristo. Se fue a vivir con Juan, el apóstol. Y vamos, esto era hasta estratégico. ¿Sabes por qué no se le encomendó a Pedro? Porque Pedro era el mayor de ellos. Y no había garantía de que si algo le pasaba a Pedro, siendo el líder, ¿quién cuidaría de ella? Se lo deja al que él sabía perfectamente, y no es casualidad, que subsistiría o tendría una sobrevivencia de esa generación la más larga. Por eso se lo encomienda a él. Pero más allá de estrategias técnicas, es el corazón con el cual Dios entiende que Juan ha entendido el amor de Jesucristo. Por eso se lo está encomendando a él, ¿verdad? Eso significa. Pero finalmente vamos entendiendo algo. Con esto casi ya estoy terminando. Como Job había sufrido, habían sido momentos agridulces, ¿verdad? El gozo de entender que ella era el instrumento que Dios estaba utilizando para que naciera el Hijo de Dios. Y los primeros años, fíjate, a diferencia del primer Adán, que apareció por la voluntad del Padre como un hombre completo, no nacido de mujer, sino creado por Dios, el primer Adán, el postrer Adán, o sea, Jesucristo, sí tendría que vivir un proceso biológico incluso. Nacer, ser engendrado y gestado, nacer, crecer, madurar, vivir 33 años y después de eso a la cruz del Calvario. Porque se hizo nuestro semejante para poder cargar sobre su cuerpo nuestros pecados, a diferencia de que él nunca pecó, ¿verdad? Porque él nunca conoció el pecado, mas por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Ok, entonces, pero vamos entendiendo algo. Así como Job, repito, sufrió y padeció y fue probado en su fe, y ella en la cruz, igual que Jesucristo, quedó muda. No hizo un escándalo, no hizo un drama, no se desmayó, no la tomó una crisis nerviosa, guardó silencio, incluso al ver lo que le estaba pasando a su hijo. La espada la estaba traspasando. Se estaba cumpliendo la profecía. Pero así como Job, quiero que nos vayamos con un gozo y con una esperanza. Porque las palabras que Jesús dijo fueron de amor, de afecto, de cuidado, de honra, de respeto, de aprecio. Parece ser tan amado que lo había engendrado y que había creído a la voz del Padre, el cual estaba ejecutando absolutamente toda su voluntad. Pero también decía la palabra que sería dichosa y bienaventurada. Y después del sacrificio, la muerte, el sepulcro, 3 días después, ¿te puedes imaginar? Tocaron a la puerta. Jesús llegó a resucitar. ¿Te puedes imaginar? Cuando María vio a su hijo resucitar, ¿cómo lo adoraría?
por supuesto que como Dios, pero totalmente entendió que todo el dolor, todo el duelo, todo el sufrimiento, toda la obediencia tenía un sentido. Más allá de lo que ella iba a vivir, sino que ella era una cadena más bien, un eslabón de esa cadena a través de la cual la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. ¿Te puedes imaginar ver el cumplimiento de la profecía? La trascendencia, no solamente en su vida, sino hacia la eternidad. Y no solamente de forma individual, sino para la humanidad completa. Y allí todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la pérdida, todo el quebranto quedó absolutamente sanado al ver y entender el sentido y la trascendencia que tuvo su decisión de ser parte del plan de Dios hasta para nuestra vida. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda? ¿Sí? Sí, Julio. Referente a lo que comentas de Jesús deja encargada a María con Juan. Sí. No viene siendo, digo, como humano, pero dices que no pensamos como tal, pero no sería haber dejado con la mejor Judas Tadeo. ¿Dejarla con quién, perdón? Con Judas cerca de su hijo. Mira, es buena tu pregunta. Primero que nada, partamos de lo real y lo vamos al supuesto, ¿no? Si Jesús lo determinó así, Dios no se equivoca. O sea, ahí vamos a partir de ello, ¿verdad? Primero que nada, pero vayamos al supuesto. No porque Juan es el que fue llamado al discípulo amar. ¿Sí? O sea, aquí sí implica, todos podemos ser somos y podemos ser instrumentos de Dios. O sea, la voluntad de Dios hacia nosotros es que todos le sirvamos y que todos seamos bendecidos y que todos seamos únicos para Dios. La diferencia, fíjate, al final del Evangelio, qué bueno que lo estás mencionando, Julio, excelente pregunta. Vamos a aclarar las cosas. Dice así. Aquí está. El discípulo amado, espérame. Aquí está. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? ¿Y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que él venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y aquí está la respuesta. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, el que está narrando la historia que Jesús tenía un discípulo al cual amaba, esas no fueron palabras dichas por Jesús, fueron palabras dichas del autor de este evangelio. Y el autor de este evangelio es Juan, lo cual significa que él fue el que más creyó, porque Dios nos ama a todos por igual, pero él apropió, él creyó y él personalizó al punto que sí se sintió merecedor de ser el más amado, porque él así lo creyó. ¿Sí? Que se dé a entender. Entonces, si tú me dices: oye, ¿a quién ama más Dios? Si tú me dices que a ti,
Bendito sea Dios porque lo estás creyendo. Eso fue lo que este hombre hizo. Y por esa fe y por ese convencimiento y esa seguridad que le daba el amor de Dios, más allá de la consanguinidad, más allá del parentesco, más allá de lo que fuera, él era el que tenía, y aquí está la clave, el corazón perfecto para Dios. No es la consanguinidad, no es la edad, no son los atributos, no es la inteligencia, no es el raciocinio, es el corazón para creer y obedecer al Señor. Él era el idóneo. Él tenía toda la idoneidad por encima de quien fuera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a hablar, creo que ahora sí aquí. Vamos a hablar. Liliana, ¿quieres darle gracias a Dios, por favor? Señor, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has traído aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias por convencernos. Gracias por traernos con bien, Señor, y por todas las personas que estamos aquí hoy. Gracias por nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nos ayudes a seguirte buscando, Señor, a seguirnos congregando, Señor, a seguir pues obedeciendo tu palabra, tus mandamientos, Señor, y sobre todo pues a creer ese amor que nos enseñas hoy, Señor, en tu palabra, de apropiarnos ese amor y ese perdón, de entender, Señor, todo lo que nos has perdonado, Señor, para sabernos amados, Señor, y también tener misericordia de los demás. Bendice cada día de nuestra vida, Señor, bendice nuestro estudio, bendice a nuestro pastor, a su esposa, y Señor, ayúdanos pues a seguir de tu mano, Señor. También tú trae a los que no han venido, Señor, tú tráelos, tú convéncelos, trabaja sus corazones, organiza sus tiempos, sus cosas para que ellos también puedan estar en esta situación. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amigos, que Dios los bendiga.